Estás viendo Félix Rodríguez presenta. Ya regresamos. Bien, amigos televidentes, de regreso aquí a su programa Félix Rodríguez presenta. Miren, hoy, en el día viernes, el Parlamento español, el Congreso de los Diputados en España, cambió de presidente. Cambió de presidente de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy. En este análisis que nosotros le haremos, usted podrá tener una cobertura real de qué pasó en España, por qué Mariano Rajoy ha sido destituido del gobierno español y por qué Pedro Sánchez Cortejón es el nuevo presidente del gobierno de España. Miren, en España, temprano del año 2000, sucedió un caso. Un regidor grabó al financiero y a otro sujeto del Partido Popular de España. Ellos discutían sobre recursos económicos. Y esos recursos económicos por el que ellos discutían trajo a la luz que esta persona lo denunciara y lo llevara a la televisión, y eso hiciera un boom en España al que se le denominó caso Gürtel. ¿Por qué se le dice caso Gürtel? Se le dice caso Gürtel porque la persona que se llamaba Correa, es apellido Correa. Correa significa, en alemán, Correa. Gürtel significa correa en el idioma alemán. ¿Qué pasaba ahí? Bueno, el Partido Popular, según se dice, recibía dinero del Estado. Pero el dinero que recibía del Estado, el Partido Popular tenía doble contabilidad. Esa doble contabilidad que el Partido Popular tenía se expresaba en que tenía una cuenta por la cual pagaba impuestos y otra por detrás. Es decir, la manejaba en efectivo. No estamos en la República Dominicana, cosas que son prohibidas en países como estos, a lo que ellos le llamaban dinero negro. Ese que está ahí en la pantalla es Mariano Rajoy. Si pueden seguir buscando a Pedro Sánchez, sería muy, muy bueno. Entonces, que Mariano es importante también. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó es que cuando el pueblo se da cuenta de la situación, se lleva el caso a los tribunales. Y los tribunales invitan a Mariano Rajoy, que es el presidente del gobierno español, como testigo. Porque en los papeles de Bárcena, en esos papeles aparecían un hombre que firmaba con el nombre de RM. Y RM se supone entonces que es Mariano Rajoy. Entonces Mariano Rajoy, cuando hace su testimonio, dice que él no sabe de eso. Pero entonces el juez hace una sentencia de más de 400 años a todos los implicados. Y esa sentencia de más de 400 años en todos los implicados provoca entonces que los partidos en el Congreso de los Diputados exijan la cabeza de Mariano Rajoy. ¿Qué hace Mariano Rajoy? Bueno, Mariano Rajoy cree que Pedro Sánchez no tiene la capacidad de sustituirlo porque la Constitución española se llama un proceso de censura. Un proceso de censura es acusar al presidente de X hecho y entonces los legisladores votan en mayoría. Si de los 350 ellos alcanzan 176 legisladores y entonces convocan a otro presidente, el presidente está destituido porque allá el presidente es un diputado. Es un régimen parlamentario. En España hay una monarquía constitucional, pero el sistema es un sistema parlamentario. ¿Qué pasa con Mariano Rajoy? Bueno, que Pedro Sánchez Cortejón, que es a la sazón el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, y que dicho sea de paso, le voy a contar una historia breve. Pedro sustituye en el Partido Socialista Obrero Español a Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero, cuando gana Pedro, que es un profesor de economía, doctorado en la Universidad Camilo José Cela, donde yo también he estudiado, allí a Pedro Sánchez se le considera como una persona con muchísima calidad. Pero los varones del PSOE, la gente que dominaba ese partido, llámese Felipe González, llámense Alfonso Guerra, llámense todos los caciques del PSOE, no aceptaban a Pedro Sánchez porque Pedro Sánchez no tuvo buenos resultados. Al PSOE le fue muy mal en las elecciones generales, quedó casi en tercer lugar, empatado con Podemos y por debajo del PP. Entonces, Pedro Sánchez se quiso coronar presidente porque Mariano Rajoy no quería asumir la magistratura del Estado sin mayoría, por lo que Pedro Sánchez lo intentó y la izquierda no votó por él. Entonces, el Partido Socialista Obrero Español lo destituyó prácticamente, Pedro tuvo que renunciar. Pero él dijo que él no iba a votar para que Mariano Rajoy
fuera presidente de la República. ¿Sabes lo que hizo Pedro Sánchez? Pedro Sánchez renunció a su diputación para no votar en favor de Rajoy. Entonces, los varones, los caciques del PSOE apoyaron a Rajoy. Bueno, pues ahora cuando se arma el escándalo de corrupción, ese mismo Pedro Sánchez es que somete una moción de censura contra Rajoy. Pero esta vez él tenía muchísimas condiciones porque él alcanzó un acuerdo con Pablo Iglesias de Podemos y alcanzó un acuerdo con la derecha del País Vasco, con el PNVC, con el PNV, y él logra entonces conseguir que Mariano Rajoy sea destituido del cargo de presidente del gobierno español. O sea, háblese usted que el lunes todos los funcionarios del gobierno español estaban trabajando normal, o de repente pasa este caso, el caso Gürtel, alborota todo y entonces Pedro Sánchez coloca una sesión de censura que se discutió desde el jueves y viernes. Entonces el viernes fue destituido Mariano Rajoy. En el día de ayer, sábado, a las 11 de la mañana, Pedro Sánchez juró ante el rey, esta vez muy diferente porque no llevó ni Biblia, ni llevó crucifijo, ni llevó nada. Pedro Sánchez fue coronado como jefe de gobierno de España. España es la 9ª economía del mundo, y como es la 9ª economía del mundo, país que descubrió América, es donde se habla también español, hispano. España tiene una simbología en lo que tiene que ver con América Latina por su relación que tiene, cultural, de idioma, comercial, una gran inversión en lo que tiene que ver con el turismo. Y entonces España, que ha estado sumergida en una crisis con el tema catalán, también entonces estaba sumergida en una crisis con el tema de imagen hacia la corrupción. Tiene un tema abierto. Entonces Pedro Sánchez tendrá una gran responsabilidad. La primera, institucionalizar y devolver la confianza a España, que está totalmente con grandes dificultades, porque en Cataluña, el presidente que acaba de ser juramentado en Cataluña, precisamente que se juramentó ayer domingo, es un presidente nacionalista que apuesta por la independencia de Cataluña, y además de que apuesta por la independencia de Cataluña, apuesta también por un gobierno autónomo sin relación con España, en el sentido de que quiere una república independentista, igual que Puigdemont. Entonces, el señor Torra quiere una relación con España, igual que la que quería Puigdemont, y entonces también tendrá que gobernar con mucha dificultad porque él solamente tiene 84 diputados, son 350, tiene que hacer mayoría con el PNVC, con el País Vasco, y tiene que hacer mayoría con Podemos. ¿Cómo armaría Pedro Sánchez un nuevo gobierno? ¿Estaría Pedro Sánchez en disposición de ceder ministerio a la parte de Podemos, que al parecer está de acuerdo en ir al gobierno? ¿O él quiere hacer un gobierno socialista de transición que convoque a elecciones de manera rápida, con una agenda? Pedro Sánchez ha dicho que él va a respetar los presupuestos que hay, la constitución de lo que se ha ejercido con Rajoy, pero también tendrá que tomar medidas generales que la gente se le apoyará y otra tendrá como adversario. Pedro Sánchez tendrá una gran responsabilidad, que a él lo que más le conviene es mandar las elecciones lo más rápido que se pueda, o hacer un gobierno de mayoría que convoque a elecciones al año 2020, como están establecidas en la Constitución española, o como están establecidas en el calendario electoral de España. Entonces, ahí nosotros tenemos y podemos ver que en política, como decía don Juan Bosch, nada está seguro. Usted puede tener hoy el poder en su máxima expresión y de repente usted pierde el poder. Le pasó a Rajoy, le acaba de pasar a Rajoy en España, le ha pasado a muchísimos presidentes en América Latina. La gobernabilidad es necesaria. Tapar los huecos de corrupción son necesarias. Y por eso es que yo siempre le digo a mi partido, al Partido de la Liberación Dominicana, que el PLD tiene que ser un partido contundente con aquellos que metan la mano, no importa quién sea, no importa quién sea, porque los partidos políticos, cuando llegan a su degradación, al tema de la corrupción, ese tema del PP, ese tema del Partido Popular Español, es un tema que no debió haber llegado, ese tema está ahí. Porque por ese caso Garzón perdió, está inhabilitado el juez Garzón, que es una figura internacional. Por ese caso van más de 20 funcionarios acusados de corrupción y 8 son sometidos a la justicia a 400 años, a 300 y tantos años. O podemos ver otros casos importantes. Es que el PP tiene más de 10 casos. Aparecieron todos en los papeles de Panamá, en los Panama Papers. Entonces,
el PP ha venido cometiendo una serie de errores. Claro, también decirlo, que Mariano Rajoy a mí me parece un tipo muy sincero y me parece un político también con mucha cordura, un político muy mesurado, que recibió a España en una crisis devastadora y que ha logrado recuperar a España con mucho sacrificio de sus ciudadanos, con muchos recortes presupuestarios, con muchos recortes salarial, con muchas, digamos, debilidades hacia el estado del bienestar que se había creado. Mariano Rajoy ha gobernado España y ha llevado ese país a un sistema de gobernabilidad los años que lo ha dirigido, pero lamentablemente se le escaparon cosas. Y esa cosa que se le escaparon a Mariano fue el tema de la corrupción. No se puede seguir jugando con eso. Ya el mundo abrió los ojos. La justicia no es la misma de ayer. El modelo reformista y el modelo de mucha gente de creerse que los recursos económicos se pueden echar en los bolsillos y salir con ellos a regalo, eso se acabó. Eso es un tema que se acabó. Los ciudadanos que pagan impuestos quieren ver un mejor destino de inversión de los recursos que el Estado recauda. Lo quieren ver aquí en la República Dominicana, en España, en todos los lados. Nadie quiere que le lapiden todos los recursos que el Estado tiene. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un gobierno, pero el país también le demanda a ese gobierno. Ese gobierno hace la cosa bien y le dice, bueno, ustedes lo han hecho bien en economía, la economía le ha crecido, ustedes lo han hecho bien en agricultura, ustedes lo han hecho bien en el tema energético, ustedes lo han hecho bien en esto, pero también te cuestionan con el tema de la seguridad. Y a pesar de que nosotros hemos creado todas las leyes de transparencia que tiene este país, la gente se siente inconforme con el tema de persecución a los modelos de corrupción. Y eso pasa en España, y eso pasa en París, y eso pasa en Estados Unidos, eso pasa en todos los lados. Ahora, ¿dónde los gobiernos no deben de llegar? A que le canten sentencia, como le cantaron al Partido Popular, señores. El Partido Popular ha sido condenado a 270,000 euros. Y los miembros y los directivos de finanzas de ese partido, el tesorero y su secretario de finanzas y fiscal del partido, han sido condenados hasta 20, 29 años, 30 años por corrupción, por lavado de dinero negro. Los partidos tienen que cuidarse de esa imagen, de estar arrastrando gente y llevando gente consigo que son amigos y que son medios amigos, que lo que buscan es beneficiarse en comisiones de los gobiernos. Y entonces esos recursos económicos terminan afectando la imagen del partido que subió ese gobierno. Sobre todo con partidos que son morales. Entonces, una democracia joven como la democracia española, que apenas acaba de elegir su 7º presidente después de la dictadura de Franco, no le conviene esos escándalos, no le conviene ese desastre. De manera que yo veo bien la actitud de Pedro Sánchez y ojalá que Pedro siga corrigiendo, cambiando España, que España pueda tener un rumbo diferente en el tema de política honesta y consolidar sobre todo la democracia. Que eso que él ha hecho, que ya España rompió el bipartidismo, ya España tiene 5 partidos, 4, porque el PP va a seguir siendo un partido importante, el Partido Popular, sobre todo porque tiene gente con muchísimas condiciones. Ahí está la presidenta del Senado, Ana Pastora, que fue ministro de Sanidad y es presidenta del Senado, una mujer con muchísimas condiciones. Pero en el PSOE también está Podemos y está el Partido Ciudadano de Albert Rivera. De manera que al mundo le conviene que España tenga estabilidad política, le conviene que España calme a Barcelona y le conviene que España celebre elecciones tranquilas y que los españoles puedan tener tranquilidad de democracia y de estabilidad política. O sea que, a pesar de que se diga que el gobierno de Pedro Sánchez es un gobierno Frankenstein, porque es un gobierno que no es electo de la voluntad de lo popular, sino de una voluntad representativa en el Congreso, ojalá que en el mundo entero, cuando pasen actos de corrupciones tan severos como ese, la gente no se quede de mano cruzado para que los políticos no jueguen con el dinero del pueblo y el sudor de la gente. Vamos a una pausa y en breve retornamos. Estás viendo Félix Rodríguez Presenta. En breve volvemos.